Iglesia querida, bienvenidos a una nueva semana de esta serie de mensajes en la que estamos ya en la tercera semana, que se llama Pequeños Cambios, Grandes Diferencias. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que para algunos puede ser un muy pequeño y simple principio, pero estoy convencido de que si ustedes lo aplican y son fieles en ello, con el paso del tiempo podrán notar una gran diferencia en sus vidas. El día de hoy vamos a hablar de las palabras. Debemos recordar una frase muy importante. A menudo las pequeñas cosas que nadie ve resultan en las grandes cosas que todos quieren. Y haciendo una recapitulación muy rápida, decíamos, la semana pasada hablamos de nuestros pensamientos. Son muy importantes nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos se convierten en el tema del que vamos a hablar hoy, en palabras. Nuestras palabras se convierten en acciones y nuestras acciones se convierten en hábitos, y esos hábitos son los que determinan la vida que nosotros vivimos. Así que son nuestros pensamientos los que determinan en qué nos convertimos. Y de acuerdo a esta misma secuencia que estamos llevando, el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras, el poder de nuestras palabras. Dice la Escritura, precisamente hablando de este tema de la palabra, allá en Juan capítulo 1, versos 1 al 4, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. De Jesucristo. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra que Dios habló. Y dice este pasaje que cuando Dios creó el mundo, lo hizo solo con su palabra hablada. En ese mismo sentido, obviamente guardando las debidas proporciones, nuestras palabras son poderosas, tienen poder para bendecir o para no bendecir. Salomón lo dijo de esta manera. Allá en Proverbios 18:21 lo dijo: la lengua puede traer vida o muerte. La lengua puede traer vida o muerte, dice Proverbios 18:21. Es decir, las palabras que hablamos, lo que decimos, pueden ser palabras que dan vida o pueden ser palabras que quitan vida. Santiago capítulo 3, verso 3 dice: podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. En estos días pasados, en donde hemos visto todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el cambio de presidencia y todo lo que pasa en México con el gobierno, podemos descubrir que un discurso bien elaborado puede mover a una multitud en cierta dirección. La parte final del verso 5 de Santiago 3 dice: así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Hay poder de vida y de muerte en nuestras palabras. Déjeme poner un ejemplo muy sencillo. Un matrimonio, en la dinámica del matrimonio. Un matrimonio que se habla con respeto, con ternura, con cuidado, es un matrimonio que tiene menos peleas. Es un matrimonio que tiene menos pleitos. A diferencia de aquel matrimonio en el que hay insultos, en el que hay palabras hirientes. Piensa en alguien con quien no te gusta estar mucho tiempo y vas a darte cuenta de que posiblemente la razón principal por la cual no te gusta convivir con esa persona es por lo que dice. Minimiza a otros, es soberbio o soberbia, no tiene palabras amables para los demás, critica todo. Se trata de lo que dice, ¿cierto? Bueno, Salomón, que podemos decir que fue el hombre más sabio del mundo, dijo esto en Proverbios capítulo 12, verso 18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada. Yo estoy seguro que todos aquí alguna vez hemos sido heridos por las palabras de alguien más. Es una realidad.
es algo que todos de un modo u otro hemos vivido, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia. Pero la parte final de este pasaje dice: las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Esto está en Proverbios capítulo 15, verso 4. No sé cuántos de ustedes tienen su espíritu destruido por las palabras destructivas de sus padres o de sus esposos o sus esposas o de otras personas cercanas, no lo sé. Pero cuando alguien te mira y te dice, imagínate que fuiste a la estética y entonces cuando regresas alguien te mira y te dice, ¿tanto dinero para que te hicieran eso? Cuando alguien te dice, ¿por qué no te casaste cuando pudiste? O peor, aún podría ser algo mucho más intencional, no te soporto. Encontré a alguien mejor que tú. Nunca te quise de todos modos, eres patético. Desearía no haberte conocido. Hay palabras que perforan como una espada el espíritu y el corazón de las personas, que lastiman tan profundamente que dejan heridas que después se manifiestan en más heridas. Por ahí dice algún dicho que las personas heridas hieren a las personas, porque es un mecanismo de defensa. Si tú has sido herido en el pasado por alguien a quien tú amabas o que se supone que te amaba y te respetaba, entonces esa herida va a provocar otras heridas en otros. Por otra parte, muchos hemos sido bendecidos con palabras vivificantes, como por ejemplo, estoy orgulloso de ti, eres el mejor, me casaría contigo otras 1000 veces, tú eres mi sueño hecho realidad, estoy agradecido que Dios te haya traído a mi vida, y cosas como esas, ¿qué provocan? Eres inteligente, eres listo. ¿Qué provocan? Pues que el espíritu se levante. Así que como lo hicimos la semana pasada, vamos a hacerlo en esta ocasión, una vez más, una auditoría. La vez pasada fue una auditoría de nuestros pensamientos. El día de hoy vamos a hacer una auditoría de nuestras palabras. Solamente 2 preguntas. Lo que tú tienes que hacer, espero que tengas ahí a la mano tu bosquejo, porque ahí está. Lo que tienes que hacer es poner un círculo en el número que corresponda a la pregunta que yo voy a hacer. Si la forma como tú hablas, si usas palabras más del lado hirientes, pues tienes que circular los números que están más cerca de donde dice hirientes. Si las palabras que tú usas están más del lado de vivificantes, pues pones el círculo en el número que corresponda más cercano a vivificantes según como tú te expresas. Son solo 2 preguntas muy sencillas. Aquí va. En términos generales, cuando hablas con las personas, ¿usas palabras hirientes o vivificantes? Aquí va de nuevo. En términos generales, cuando hablas con las personas, con cualquier persona, ¿usas palabras hirientes o usas palabras vivificantes? Califícate. En esa escala del 1 al 10, ¿en dónde estás tú? Tal vez eres 2, 3, tal vez eres 8, 9, no lo sé. Circula el número que corresponda a tu respuesta. Segunda pregunta. En términos generales, cuando hablas contigo mismo, porque ustedes no me dejarán mentir que todos hablamos con nosotros, de un modo u otro. A veces mi esposa me cacha a mí hablando solo y me dice, ¿qué haces? ¿Estás consultando con un experto? Claro, de broma, ¿no? Todos nos hablamos a nosotros mismos. En términos generales, cuando hablas contigo mismo, ¿usas palabras hirientes o vivificantes? ¿Por qué? Porque eso nos va a dejar ver cómo estamos haciendo uso de las palabras que decimos a otros y cómo estamos haciendo uso de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Y eso nos va a dar un panorama más real y más claro de nuestra situación. Yo quiero decirte algo, si tú no circulaste el 10 en ninguna de las 2 preguntas, este mensaje es para ti.
Así que presta mucha atención. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida, de vivificar, y nuestras palabras tienen el poder de herir, de lastimar, de dañar. Así que vamos a ver dos reglas muy sencillas, muy prácticas y muy poderosas que podemos poner en práctica para poder hablar palabras que vivifican. Y recuerden, estamos hablando de cosas pequeñas en donde podemos hacer ajustes en nuestra vida que luego van a resultar en cosas enormes, en transformaciones grandes que Dios hará en nuestra vida. Si yo empiezo a vigilar la forma como hablo, incluso en las palabras más sencillas y más pequeñas que le digo a mis hijos, a mi esposo o a mi esposa, o a mis amigos o a mis compañeros de trabajo o a mis hermanos de la iglesia, entonces seguramente a la larga eso traerá tremendos cambios. Así que vamos a entrar en materia. La primera cosa, la primera regla que necesitamos aplicar, de acuerdo a lo que la palabra enseña. Si al hablar no has de edificar, es mejor callar. Número 1, si al hablar no has de edificar, es mejor callar. Observa lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo estoy seguro de que si algunos solamente aplicaran este versículo en su vida matrimonial, este único, nada más, solo este versículo en su vida matrimonial, o en la crianza de sus hijos, o en sus relaciones interpersonales con la gente de su trabajo, con sus amigos, si este solo fuera el único verso en el que se centraran en este año, en todas estas áreas de su vida, habría una mejora increíble. Y habrá valido invertir el tiempo en escuchar este mensaje. Pero vamos a ver qué dice el pasaje, porque es muy interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo primero que el apóstol Pablo expone en este verso es la forma en que los efesios se estaban comportando antes de Cristo. ¿Cómo eran antes de Cristo? Pablo lo describe. Si ustedes empiezan a revisar a partir del verso 17, van a darse cuenta que ahí está toda la lista de las cosas que los efesios eran antes de venir a rendir sus vidas a Jesús. Y Pablo les exhorta solemnemente a que ya no anden como andaban antes, como los demás gentiles, como los paganos. Y entonces empieza a listar una serie de pecados que deben abandonar. Entre ellos, habla de su forma de hablar. Porque su forma de hablar era una de las cosas en las que se hacía evidente ese pasado sin Cristo. Y algunos en la iglesia de Éfeso lo seguían practicando, seguían hablando de la misma manera. Ahora, el término que se usa en el idioma original en este pasaje de Efesios, y que aquí se traduce como grosero ni ofensivo, cuando el pasaje dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. El término original que se traduce allí es un término que nos da la idea de algo que está podrido, de algo que está echado a perder, que está descompuesto, como una fruta que de pronto se descompone, se pudre y ya no se puede comer. Esa es la idea que da el término en el idioma original. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que un cerebro y un corazón corrompidos por la maldad, descompuestos por la maldad, por el vicio, por la envidia, no puede menos que transmitir a través de su boca, de las cosas que dicen, la corrupción y la putrefacción que hay en su interior. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si yo digo que Cristo me ha transformado, que Él es mi Señor y mi Salvador, entonces de mi boca lo que va a salir es el fruto del Espíritu. Pero si eso no es lo que sale, y lo único que sale son críticas, juicios, palabras obscenas, pensamientos groseros, lo único que estoy demostrando es que no ha habido ninguna transformación real en mí. Y eso es muy, muy peligroso. En Mateo, Jesús mismo, hablando con unos fariseos que lo juzgaban por haber sanado y liberado a un endemoniado, les dijo,
palabras tremendamente duras. Mateo capítulo 12, versos 34. Camada de víboras. ¡Wow! Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos evaluar nuestro corazón. Las conversaciones corrompidas no son solo las que contienen palabras altisonantes o chistes colorados o referencias sexuales, sino todo lo que pueda causar algún daño al prójimo. Todo lo que pueda causar daño al prójimo, quejas, calumnias, murmuraciones, envidia, resentimiento contra otras personas, críticas destructivas e infundadas, y otra serie de cosas que lo único que hacen es denigrar la moral y el espíritu de las demás personas. A lo mejor tú crees que le haces muy bien diciéndole a tu esposa gorda, oye gorda. A lo mejor tú crees que le haces muy bien a tu esposo diciéndole gordo. Piensas que es de cariño. Pregúntale, ¿te gusta que te diga así? ¿Te hace sentir con el ánimo en las nubes? Es increíble que la gran mayoría de las veces lo primero que se nos viene a la mente son cosas que no edifican. Claro, debido a nuestra naturaleza caída. Cuando llegas a tu casa y ves a tu esposa, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Ese es el principio de lo que estamos hablando. Necesitamos detenernos a pensar, esto que voy a decir, ¿de qué manera va a bendecir la vida de mi hijo? La vida de mi hermano, la vida de mi vecino, la vida de mi jefe, la vida de mi esposo. ¿De qué manera esto que voy a decir va a hacer que se sienta amado, bendecido, respaldado, cuidado y atendido? Tengo que evaluarlo. Y si me doy cuenta que eso no va a suceder, es mejor no decir nada. Piensa en los chistes que cuentas, en las bromas que haces, y toma una decisión con esto en mente. Si al hablar no has de edificar, es mejor callar. Y el filtro de todo lo que podemos o no podemos decirle a las personas está en la segunda parte del verso, ahí en Efesios. Observen lo que dice la segunda parte, que todo lo que digan cumpla con 3 características principales que nos enseña esta parte final del verso. Que sea bueno, que sea útil y que resulte de estímulo. Entonces, antes de hablar, necesitas preguntarte, ¿esto que voy a decir es bueno para quien lo va a escuchar? ¿Le va a traer algún beneficio? Tienes que preguntarte, ¿esto que voy a decir será útil para quien lo va a escuchar? ¿Le va a servir de algo tener esta información? ¿Esto que voy a decir va a estimular de algún modo a quien lo va a escuchar? Mira, déjame preguntártelo de otra manera. ¿A cuántas personas has estimulado con tus palabras en la última semana? Piénsalo bien. ¿A cuántas personas has estimulado con tus palabras en la última semana? Ahora, a lo mejor tú estás pensando, bueno, como a 6 o 7, yo diría. A ver, pregúntales. Porque a veces eso es lo que nosotros creemos y no nos damos cuenta que lo que hicimos fue todo lo contrario. Piensa ahora en esto. ¿Tus hijos y tu esposo o tu esposa se sienten estimulados por ti? ¿Por las palabras que tú les has mencionado, pronunciado esta semana? ¿Tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus hermanos en Cristo? Hay un dicho por ahí que dice, no podemos decir todo lo que pensamos, pero tenemos que pensar todo lo que decimos. Especialmente en los momentos de enojo, de frustración, de tristeza, es indispensable detenernos a pensar si lo que voy a decir es bueno, es útil y va a estimular a aquel a quien lo escuche. ¿Va a ser de bendición para quien lo escuche?
Y el apóstol Pablo, si nosotros seguimos leyendo el pasaje, vamos a descubrir cosas muy interesantes. El apóstol Pablo menciona 2 razones por las que Pablo menciona que el Espíritu de Dios se contrista, especialmente cuando usamos una conversación corrompida, cuando usamos palabras corrompidas. 2 razones. Primero, el Espíritu Santo se contrista porque Él es encargado de la santificación del creyente. Él es el encargado de hacer que nuestra vida cada vez sea más apartada del pecado y más cercana a Dios. Eso es el proceso de santificación. Así que Él es el primer ofendido cuando tú, como hijo de Dios, o yo, como hijo de Dios, no cuidamos que lo que digamos pueda bendecir y animar a otros. Es contristado por el creyente que decide pecar utilizando un lenguaje grosero y ofensivo. Y no solamente me refiero a las palabras altisonantes. Podemos ser muy correctos y ofender de forma muy correcta. Recuerdo que hace años un pastor, que fue mi pastor hace algunos años allá en León, siempre decía en el púlpito y en las conversaciones que teníamos, decía, no es que me digas perro, sino la perra manera que tienes de decirlo. ¿Cómo decimos las cosas? A lo mejor son cosas que se tienen que decir, que son correctas, pero la forma de decirla no es la forma correcta. Tenemos que evaluarlo. La segunda razón por la cual el Espíritu se contrista cuando nosotros hablamos de esta manera es que el Espíritu Santo que vive en el creyente es el encargado de limpiar, de purificar y de embellecer nuestro espíritu. Así que todo pecado viene a ser una mancha que estropea y que daña la obra del Espíritu de Dios en la vida de ese creyente. Por supuesto que el Espíritu se va a entristecer cuando vea su trabajo manchado o echado a perder. Porque lo que Él quiere es trabajar en nosotros de tal manera que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Así que tenemos que pensar, ¿esto que voy a decir lo habría dicho Jesús? ¿La forma como lo voy a decir es la forma como lo habría dicho Jesús? Si somos honestos, tenemos que admitir que la mayoría de las veces la respuesta a esas preguntas es no. Él jamás habría dicho esto, ni de la forma como yo lo pienso decir o como yo lo dije. Así que en primer lugar, si al hablar no has de edificar, lo mejor es callar. Segunda regla que necesitamos aplicar. Si al pensar amable has de sonar, lo mejor es hablar. Segunda cosa, si al pensar amable has de sonar, lo mejor es hablar. Observa lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¿Notaron que Salomón no está hablando de los pensamientos, como decíamos la semana pasada? Por ejemplo, yo puedo tener una buena idea acerca de ti y entonces llego contigo y me quedo viéndote fijamente y entonces tú de pronto sientes la mirada fija y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué traes? Y entonces yo te digo, es que estoy pensando en ti. Y entonces tú me dices, ok, ¿y qué? ¿Eso qué? Porque pensar no es decir. Son mis palabras hacia ti las que van a demostrar mis pensamientos y las que van a tener un efecto en ti. Las palabras amables que decimos a nuestros hijos son como pequeñas semillas que un día germinan y dan fruto. Y en este pasaje Salomón dice cómo son las palabras amables. Las palabras amables son como la miel. No sé a cuántos les guste la miel, pero la miel es deliciosa. La miel es deliciosa cuando uno la pone sobre la fruta o cuando, en fin, de muchas maneras. La miel es deliciosa, hasta sola.
Y Salomón lo sabe. Y por eso lo menciona de esta manera. Él dice, las palabras amables son como la miel. ¿Y cómo es la miel? Bueno, en primer lugar, son dulces. La miel es dulce y las palabras amables también lo son. Las palabras amables son dulces. Nos endulzan primero el oído. Cuando uno escucha palabras amables, uno se siente bien. Pero además nos endulzan el carácter. ¿No es cierto que la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira? Una persona que es tratada con cuidado, con respeto, con amor, con ternura, generalmente no será una persona amargada. Generalmente no será una persona cuyo carácter es difícil, al contrario. Una persona que es tratada en esas condiciones tendrá un carácter dulce. Nos endulzan el oído, nos endulzan el carácter y nos endulzan la vida, porque una persona en esas condiciones que es tratada con respeto, con cuidado, con amabilidad, con honor, entonces vive una vida diferente. Es agradable escuchar palabras amables. Así que cada vez que tú pienses algo bueno de alguien, díselo, mándale un mensaje, llámale y dile, oye, estoy pensando que tú eres una bendición para mi vida. Oye, estoy pensando que qué bien te salió ese trabajo que hiciste. Oye, estoy pensando que eso que me dijiste el otro día, wow, me emocionó. ¿Por qué te lo guardas? Esas son las cosas que no hay que guardarse, esas son las cosas que hay que divulgar, que hay que decirle a los demás. ¿Para qué? Precisamente para que ellos gocen de la dulzura de estas palabras amables. Manda un mensaje o llámalo para decirle. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son poderosas. Tú no sabes si un mensaje como ese puede causar un efecto tan positivo en alguien en un momento específicamente complicado. Las palabras tienen el poder de bendecir, de edificar, de animar, pero también de herir, y también de lastimar, y también de destruir. Lo dulce es lo opuesto de lo amargo. Usa palabras dulces, palabras amables, palabras respetuosas, palabras cariñosas. Que tus hijos, que tu esposa, que tus vecinos, que tu familia, que tus amigos, que tus hermanos en Cristo te conozcan por ser de los que usan palabras amables y tiernas. Pero la segunda cosa que este pasaje nos enseña es que las palabras amables no solamente son dulces, son saludables. Porque no es lo mismo meterse una Coca-Cola que es dulce que tomar una cucharada de miel, ¿verdad? Que también es dulce. La Coca-Cola no es saludable para nada, al contrario. Pero la miel, las palabras amables no solamente son dulces, sino que son saludables. Y hace un momento leíamos que las palabras pueden destruir el espíritu, pueden provocar depresión u otra serie de enfermedades emocionales. En Proverbios capítulo 17, verso 22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Escuchar palabras hirientes constantemente destroza nuestras emociones, lo cual nos conduce a estados depresivos que finalmente terminan dañando nuestra salud de algún modo u otro. Un estado depresivo profundo puede provocar fallas orgánicas. Esto es real. En cambio, las palabras amables son saludables emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Nuestro cuerpo se beneficia cuando escuchamos palabras amables. Y las palabras amables no solo son dulces y saludables para otros, sino para nosotros mismos. Muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen tener pensamientos equivocados de nosotros mismos, tal como lo decíamos la semana pasada. Esos pensamientos se traducen en palabras hirientes hacia nosotros mismos. Es decir, nos creemos los engaños de Satanás y nos decimos esas mentiras a nosotros mismos. No puedes, no sabes, no sirves.
Constantemente es un mensaje que constantemente te estás diciendo a ti mismo. Y si mejor crees las palabras que Dios ha dicho en su palabra sobre ti, sobre lo que tú eres, que eres un hijo de Dios, que eres amado, que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que eres su especial tesoro, y muchas otras cosas que encontramos en la palabra. Y ojo, porque no estoy hablando de estos mantras que mucha gente usa, no estoy hablando de este pensar positivo, no, estoy hablando de creer lo que la Biblia dice, que tú y yo somos en Cristo. Estoy hablando de creerle a Dios cuando Él dice todo lo que yo soy al venir a Él. Y cuando yo me repito las mismas palabras de Dios para mí, esas palabras entonces vienen a ser vivificantes. Levantan nuestro espíritu, nuestro ánimo y hacen de nosotros los hijos de Dios que debemos de ser. Observen lo que pasó en la historia de David, ahí en 1 de Samuel, capítulo 30, verso 6. Voy a leer el pasaje para que ustedes puedan seguirlo con su vista. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la quemaron hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas, se dieron cuenta de que lo que les había sucedido a sus familias, de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¡Wow! Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Cuando gran parte de nuestra vida hemos estado recibiendo una y otra vez palabras hirientes, necesitamos buscar fortaleza, estímulo, dulzura y sanidad en las palabras de Dios. A lo mejor tu historia personal es parecida. A lo mejor durante muchos años de tu vida escuchaste palabras como eres un tonto, eres un inútil, no sabes, no puedes, nunca lo vas a lograr. A lo mejor durante muchos años de tu vida escuchaste eres fea, estás gordo y muchas otras cosas que a la larga terminan siendo palabras hirientes o cosas mucho peores que las que yo estoy mencionando. Puedes encontrar palabras amables y que traen sanidad en la palabra de Dios. Tal como sucedió con David. David encontró fuerzas ¿en dónde? En el Señor su Dios. Tristemente vivimos en una sociedad en la que la gente no se detiene en decir los defectos, en decir lo que está mal, en decir lo que creen que está mal. Y en esos casos, ¿qué hacemos? Refugiarnos en Dios, escuchar su voz, sus palabras de aliento, y entonces apropiarlas para ti, y de vez en cuando hablarte a ti mismo con esas mismas palabras, con las palabras de Dios que dan vida y que dan afirmación y que Dios ha dicho para ti, y confiar en su poder y confiar en su gracia y en su misericordia para seguir adelante, cuidando de que tú no caigas en ese mismo error. Anímate en las palabras del Señor para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu familia, para la iglesia, porque no se trata de declarar cosas como si Dios fuera nuestro genio de la lámpara y yo pudiera decir, bueno, pues esto y ahora esto. No estamos hablando de eso. Esto no es un asunto esotérico. Esto es un asunto de entender lo que la palabra de Dios dice para mí,
las promesas que Dios me ha dado a mí y apropiarme de ellas y repetírmelas una y otra vez para que cuando las mentiras del enemigo vengan y me hagan creer cosas que no son, yo pueda levantar el escudo de la fe y rechazarlas categóricamente. Dios es nuestro refugio. Es en sus palabras en donde podemos resguardarnos. Y entonces tú puedes decir: Dios, yo sé que tú quieres bendecir mi matrimonio, yo sé que tú quieres hacer de mí un padre que te honre, un hijo que honre a sus padres. Y así como Dios le dijo a Ezequiel que le hablara a los huesos secos y estos cobraron vida, Dios quiere vivificar todas las áreas de tu vida a través de su palabra. Su palabra. Hoy quiero lanzarles un nuevo desafío para cerrar. La primera semana, el desafío fue centrarnos en una cosa pequeña que el Señor nos indicara, que nos dé dirección durante todo el 2021. Una sola cosa en la que Dios quiera que tú pongas todo tu empeño. Una sola cosa. La semana pasada añadíamos un desafío más, un solo pensamiento derivado de esa palabra que nos diera dirección durante todo el 2021. Esta semana el desafío es buscar a Dios para recibir de Él una declaración que se convierta en un pensamiento que podamos repetirnos una y otra vez, que podamos hablarnos una y otra vez y que dé dirección para nosotros en este año. Ustedes saben, yo lo he dicho algunas ocasiones, que la palabra que el Señor me ha dado para este año, para nosotros como iglesia, es una palabra doble: humillarse o someterse. Humillarse o someterse. Y el pasaje que el Señor me ha dado es el pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en tiempos como estos, en donde la enfermedad está cobrando la vida de tantos, la enfermedad espiritual está cobrando la vida de tantos, la enfermedad emocional está cobrando la vida de tantos, necesitamos concentrarnos en esto. Así que el pensamiento que el Señor, espero que pueda darnos a todos, pero me ha dado a mí para esta iglesia, es: voy a humillarme y someterme a Dios para hallar su perdón y sanidad. ¿Y cuál es mi declaración? ¿Cómo me comprometo yo con Dios en este sentido? Hoy decido vivir humillado y sometido a Dios para gozar de su perdón y de su sanidad. Así que yo te desafío a que tú hagas este mismo ejercicio con lo que Dios te ha dado para ti en lo personal. Con la palabra que Él te ha hablado a ti, con el pensamiento que Él te ha dado a ti en lo personal. Y que siguiendo la dirección de Dios, tomados de su mano, caminemos por donde Él nos quiera llevar en este 2021. Y que nuestras palabras traigan vida a otros. Yo no sé qué va a pasar cuando lleguemos a la presencia de Dios y Él nos diga: las palabras que usaste con tales y tales y tales y tales personas les trajeron muerte y no vida. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir cuando a lo mejor alguien tomó la decisión de no buscar a Dios y no seguir a Jesús por algo que te escuchó decir a ti o a mí? A veces no somos conscientes de eso, pero es una responsabilidad muy seria, especialmente para ti y para mí, que somos hijos de Dios. Es algo que no podemos pasar por alto. Y estoy convencido que este día, esta transmisión,
es una nueva oportunidad que Dios nos da para hacer ajustes en esta área en particular de nuestra vida y vigilar lo que estamos diciéndole a otros. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder recordar estas palabras tuyas, de poder recordar que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Señor, esto es una advertencia para que nosotros nos aseguremos de llenar nuestro corazón de ti, de las palabras tuyas que dan vida, que dan sanidad, que alientan, que bendicen, que animan, y no las palabras que hieren y traen perdición y que traen muerte. Perdónanos por todas las veces que nosotros hemos pecado de esta manera y hemos hecho sentir mal a otros y hemos lastimado el corazón de otros a través de nuestras palabras rudas, ásperas, hirientes. Perdónanos por todas las veces que hemos socavado el espíritu de los hijos, de la esposa, del esposo, del vecino, del amigo, de un hermano en Cristo a través de las palabras que no hemos cuidado al decirlas. Y ayúdanos, Señor, a poder hablar de tal manera que nuestras palabras traigan vida y bendición a muchos. Señor, ayúdanos, bendícenos, transfórmanos, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar para que a su vez cambie nuestra manera de hablar. Y que todo lo que digamos, en primer lugar, te dé gloria a ti, honra a ti, pero también bendiga a quienes nos escuchan. Te alabamos, Señor, por tu amor, por una nueva oportunidad de ajustarnos, de ajustar nuestra vida a tus estándares, porque somos seguidores tuyos y lo que queremos hacer es lo que tú digas, cuando tú lo digas y como tú lo digas. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.